A ver, intentemos imaginarlo por un momento. Un mundo sin libros de historia, sin documentales. Un mundo donde el pasado es básicamente un mito. ¿Cómo es posible que una sola persona lo cambiara todo? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Heródoto, el hombre que, ni más ni menos, inventó la historia, para entender cómo convirtió la leyenda en una investigación. Y es que es la pregunta del millón, ¿no? Hoy en día parece fácil. Tenemos libros, archivos, documentales. Pero, ¿y antes? Hubo una época, no hace tanto, en la que la línea que separaba un hecho real de una leyenda era, prácticamente invisible. Mirad, antes de Heródoto, el pasado era cosa de poetas. Se contaba en poemas épicos, llenos de dioses, de héroes, de hazañas gloriosas. Era una tradición oral, sí, muy bonita, pero no buscaba ser precisa. Y entonces llega Heródoto y propone algo que es una auténtica locura para la época: tratar el pasado no como un cuento que se recita, sino como una pregunta que se investiga. Para entender bien este salto, primero tenemos que viajar al mundo en el que nació Heródoto. Un mundo donde no existían los historiadores y donde la idea de historia, tal y como la conocemos, pues simplemente no existía. Estamos en la Grecia del siglo V a.C. Si alguien quería saber algo de la guerra de Troya, no iba a una biblioteca que va, se sentaba a escuchar a un rapsoda recitar la Ilíada. El pasado se transmitía de boca en boca, cargado de mitos, donde la inspiración de los dioses importaba casi más que los propios hechos. Pero el mundo estaba cambiando, y un hombre de un lugar llamado Halicarnaso estaba a punto de darle la vuelta a todo. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista. A Heródoto no le bastaba con saber qué había pasado. Su gran obsesión, la idea que lo cambió todo, fue empezar a preguntar, vale, pero ¿por qué? Heródoto no era un tipo cualquiera. Nació en una auténtica encrucijada del mundo. Halicarnaso, que era una ciudad griega, pero que estaba bajo el dominio del Imperio Persa. Esta posición, claro, le dio una perspectiva única del gran conflicto de su tiempo. Pero en lugar de quedarse quieto, se convirtió en un viajero incansable. Se fue a Egipto, a Babilonia, a las estepas, no para conquistar, sino para preguntar, para observar y sobre todo para escuchar. Ahora, aquí viene lo bueno, el verdadero cambio de chip que propuso. Él nunca llamó a su obra historia, la llamó historiae, una palabra griega que se traduce mucho mejor como indagaciones o investigaciones. Y esto lo cambia todo. Él no se veía como un poeta que recitaba glorias pasadas, sino como un investigador, casi como un detective que buscaba pistas para resolver un caso. Y claro, como buen detective, tenía su método, uno que para la época era totalmente revolucionario. Primero, no te quedes en casa, viaja y míralo con tus propios ojos. Segundo, no te fíes solo de los poemas, entrevista a la gente, a los testigos. Tercero, busca cualquier documento, cualquier fuente escrita que puedas encontrar. Y cuarto, y esto es clave, presenta todas las versiones que te cuenten, aunque se contradigan, para que quien lo lea pueda sacar sus propias conclusiones. Vale, ¿y cuál fue el resultado de todas estas indagaciones? Pues nada menos que su obra magna, un trabajo de una ambición descomunal que hoy conocemos como sus historias. Es que él mismo nos lo dice, nada más empezar su obra. Nos deja clarísimas sus intenciones. Quiere que no se olviden los logros de la gente, sí, pero sobre todo quiere que se investiguen y se recuerden las causas de los conflictos. O sea, el punto clave ya no es solo recordar, sino entender. Y que nadie piense que esto era solo un libro sobre la guerra entre griegos y persas, ¿eh? Para nada. Su obra es un tapiz increíblemente rico. Te describe la geografía de Egipto, las costumbres de los escitas, los sistemas políticos de medio mundo. Es que era básicamente la primera gran enciclopedia del mundo conocido. Ahí cabía de todo: antropología, ciencia política, religión, una pasada. Y aquí va un detalle curioso que nos da una idea de la escala del proyecto. Siglos más tarde, los sabios de la Gran Biblioteca de Alejandría, alucinando con la obra, decidieron darle un homenaje único. La dividieron en 9 libros, y a cada uno le pusieron el nombre de una de las 9 musas. Un reconocimiento a su valor no solo como investigación, sino como arte. Pero claro, la cosa tiene su miga. La reputación de Heródoto es complicada. A pesar de su método tan innovador, no todo el mundo a lo largo de los siglos ha estado convencido de que fuera, digamos, muy riguroso. Y esto nos lleva a la gran paradoja. ¿Cómo puede ser que a la misma persona se la conozca como el padre de la historia y al mismo tiempo se le haya apodado el padre de las mentiras? ¿Cómo es posible ser las dos cosas a la vez? Bueno, pues parte de la culpa la tienen algunas de las historias que cuenta, que hoy nos suenan a fantasía pura y dura. El ejemplo más famoso es su relato de la India, donde describe unas hormigas gigantes, del tamaño de zorros, que al cavar sus nidos sacaban a la superficie polvo de oro que la gente de allí recogía. Pero ojo,
Aquí está la clave para entender a Heródoto de verdad. Muchas veces, él mismo nos avisa. Su filosofía era algo así como, mira, yo no tengo por qué creerme todo lo que me cuentan, pero mi deber es registrarlo todo. Su trabajo no es solo un registro de lo que pasó, sino también de lo que la gente creía que había pasado. Y eso es muy diferente. Entonces, si contaba historias de hormigas de oro, ¿por qué su legado es tan gigantesco? ¿Por qué a pesar de todo, le seguimos llamando el padre de la historia? La respuesta, en parte, nos la da el mismísimo Cicerón, casi 400 años después. Fue él quien le puso el apodo. Y esta cita lo explica todo. Heródoto fue el primero en buscar sistemáticamente las causas humanas de los acontecimientos, en vez de achacarlo todo a los caprichos de los dioses. Por primera vez, los seres humanos eran los protagonistas de su propia historia. O sea, si lo resumimos, su legado se sostiene sobre unos pilares que hoy nos parecen obvios, pero que él tuvo que inventar. Primero, esa idea radical de buscar causas humanas irracionales. Segundo, darle al pasado una forma, una narrativa que se pudiera escribir y discutir. Y quizás lo más increíble, una curiosidad real por entender a los demás, incluso a sus enemigos, los persas, desde su punto de vista. Al final, con sus aciertos y sus licencias, Heródoto fue el primero en intentar hacer lo que hoy llamamos historia. Creó la plantilla. Todos los historiadores que vinieron después, incluso los que le criticaron, lo que hicieron fue construir sobre los cimientos que él, y solo él, había puesto. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión sobre su legado que, la verdad, da para pensar. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la historia? ¿Se trata solo de tener una lista de hechos 100% correctos y verificados? ¿O es también un intento de comprender cómo pensaba la gente del pasado? La obra de Heródoto nos recuerda que a veces, para entender lo que pasó, no basta con saber los hechos. También hay que entender lo que la gente creía que había pasado.